La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Gustavo López en la voz. Les saludo a nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga, Aider Lepe, César Hernández, Andrea Mateos. Muchas gracias por el apoyo para esta producción. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a comentar los acontecimientos que están ocurriendo allá en el Centro de Investigación y Docencia Económica de la Ciudad de México, y para ello tenemos invitados especiales. Desde luego nos acompaña para la realización de este programa nuestro secretario general, el maestro Jesús Palafox Yáñez. Maestro Palafox, bienvenido, buenos días. Nos acompaña también para la realización de este programa el maestro Javier Aparicio. Él es el secretario general del Sindicato de Académicos de allá, precisamente del CIDE. Nos acompaña en la representación de los académicos también de esta institución la doctora Kath Andrews, de la División de Historia de este centro de investigación, y nos acompaña en la representación de los estudiantes Eduardo Muñiz. Él es estudiante de maestría de este centro de estudios, y la señorita Jimena Millán, ella es estudiante de licenciatura, todos ellos del CIDE. Pues es un tema muy interesante, cosas han estado aconteciendo allá en el CIDE, no muy gratas, que tenemos que analizar, que tenemos que repensar, no solamente en beneficio del CIDE propio, sino de la educación pública y la autonomía de la educación superior. Maestro Jesús Palafox, ¿por qué no abrimos esta sesión con una pregunta a los compañeros del CIDE? Muy buenos días, compañeros. Me da mucho gusto que esté Kath Andrews aquí, quien era la coordinadora académica, el compañero Javier, la compañera Jimena y el compañero Eduardo. Aquí en Guadalajara pues se tiene noticias de lo que se ve en los medios de comunicación, pero me gustaría que de viva voz de ustedes, los protagonistas de esta situación y los que padecen este ataque a su institución, nos dijeran los pormenores de su institución, cuántos estudiantes son, cuántos maestros son, qué programas de estudios tienen, qué sedes tienen, desde cuándo inician sus actividades académicas, etcétera, para entrar en contexto y darnos una idea de lo que estamos hablando de este centro de investigación perteneciente al CONACYT. ¿Sería cuánto? Gracias. Si alguien nos gusta contestar, por favor. Pues si quieren yo les doy los detalles del CIDE. Bueno, somos 120 profesores investigadores, más otros 50, 60 profesores titulares asociados, ¿no? y diferentes tipos de profesores, ¿no? Entonces casi 200 profesores en general. Tenemos un estudiantado de casi 500, 480, dividido en 4 licenciaturas en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Economía, Derecho y Políticas Públicas, y varias maestrías, no las voy a nombrar todos. La de Eduardo es la maestría de Administración Pública y Políticas Públicas. Tenemos en Historia, en Economía, y también tenemos 3 doctorados. Igual un doctorado en Historia Aplicado, un doctorado en Políticas Públicas y un doctorado en Ciencia Política. Entonces, pues entonces somos un centro de investigación vinculado al CONACYT. Somos pequeños, tenemos 2 sedes, una en la Ciudad de México, en la salida Toluca, muy lejano de toda civilización, y otra sede en la ciudad de Aguascalientes, donde hay más o menos 22 profesores. Entonces ahí es un centro muy pequeño. Entonces, esos somos nosotros. Bueno, pues aquí tenemos un resumen muy general de que la institución de la que vamos a tratar precisamente, sus características, los alcances que tiene a través de esas licenciaturas, de esas divisiones, y las 2 sedes en donde se encuentran desarrollando las actividades académicas. Adelante, maestro Jesús. Gracias. Pues bien, entrando ya en materia, ¿qué está pasando en el CIDE? ¿Por qué esos ataques a esta institución
¿por qué el CONACYT les da ese trato tan mal a todos los centros de investigación? ¿Qué es lo que pretende el CONACYT con toda esta serie de conductas y medidas que está tomando para los centros de investigación del CONACYT? A ver si quieren. Adelante, Javier. Gracias a todas y todos, gracias por escucharnos para hablar del CIDE, de nuestra casa de estudios. Pues bien, la respuesta a esa pregunta no es del todo clara, en qué sentido de qué es lo que se pretende, por qué el maltrato, porque esta es una historia que viene desde que empezó el sexenio. Empezó con los temas de austeridad, la desaparición de fideicomisos de ciencia y tecnología, la reducción de prestaciones laborales y demás. Digamos que así empezó esta historia. Pero los acontecimientos de agosto a la fecha se han ido agravando de manera particular con el CIDE, en el momento en el que nuestro director presenta su renuncia. CONACYT designa un director interino, el doctor Romero, a quien pues la verdad es que, mira, no lo conocíamos, pero tampoco lo recibimos de mala fe. Dijimos, bueno, es un profesor del Colegio de México, que es una institución casi hermana del CIDE. Y bueno, llegó el doctor Romero y consiguió algo muy difícil. El CIDE, a pesar de lo que se dice, el CIDE es diverso, es plural, y el doctor Romero logró construir una especie de consenso en su contra entre profesorado, estudiantes, trabajadores, por su conducta. Pero eso ni siquiera es lo más grave. Después salió la convocatoria para designar director general. El doctor Romero se postuló, y aquí entramos ya a un tema de ilegalidad, pues puesto que CONACYT designa al doctor Romero sin respetar los estatutos, sin someterlo a votación del Consejo Directivo. Y esto ocurrió el 29 de noviembre, fecha desde la cual las instalaciones del CIDE han sido tomadas y ocupadas por los estudiantes. Y en esas estábamos hasta que esta semana, la cosa ha ido escalando, se dan cuenta, pasamos de un asunto de, un director interino externo que no conocíamos, a una designación ilegal. CONACYT niega que la designación sea ilegal, y sin embargo, esta misma semana, tan solo ayer en la mañana, CONACYT intentó cambiar los estatutos, también de manera ilegal, cambiar los estatutos del CIDE para cambiar el procedimiento de designación de director general, digamos, como para legalizar el atropello, y algo más grave, quitarle facultades de voto, facultades de decisión al Consejo Académico del CIDE. Como sabrán, pues no tendría que repetirlo, pero ninguna institución de educación superior es gobernada por una sola persona. La vida académica es colegiada. Bueno, pues el CIDE pues tiene un consejo académico, y CONACYT el día de ayer intentó quitarle derecho de facultades al consejo académico, lo cual era un golpe mortal a la vida colegiada del CIDE, mucho más grave que la identidad del director general. Déjenme ponerlo por ahí. El día de ayer pues hubo manifestaciones, nos acompañaron comunidad de la UDG, cosa que agradecemos muchísimo su solidaridad, y se pospuso la sesión. Digamos, la amenaza nuclear sigue ahí, pero no ocurrió el día de ayer. Pero es así como estamos. Entonces sí, pensamos que esto es preocupante, uno, porque la libertad académica, la autonomía relativa que tiene el CIDE, pues pensamos que merece ser defendida, pero también pensamos que es una señal ominosa para otros centros públicos de investigación. O sea, esto que le está haciendo CONACYT al CIDE, de hecho, ya se lo hizo a otros centros públicos, centros más pequeños, quizá menos vocales, o les dieron un madruguete, no sé, pero es una señal ominosa de lo que pretende hacer CONACYT con la política de ciencia y tecnología. Por ahí hay un anteproyecto de ley que justamente lo que hace es centralizar la toma de decisiones en las instituciones científicas. Ese sería mi resumen de cómo esto empezó con un problema con un director interino, después se volvió un problema con CONACYT por designaciones ilegales, y ahora el atropello más grave. Quieren cambiar los estatutos del CIDE sin someterlo a consideración de los cuerpos colegiados del CIDE. Sí, si me permiten, tengo una pregunta. Quisiera que me conteste la doctora Kat Andrews con respecto a dos instancias para que nos clarifiquen el papel de cada una. Una es el consejo directivo del CIDE y otra es el consejo académico. Al parecer, una de ellas está queriendo ser desplazada, dejarla a nivel de espectador. Platíquenos, doctor Andrews. Sí, la gobernanza del CIDE es un poco compleja. De hecho, son tres cuerpos que tienen que saber para
para entender el lío en que estamos. Vamos a empezar abajo y vamos arriba, ¿no? La primera instancia es la instancia interna, el cuerpo colegiado de representación del profesorado, que es el consejo académico. Es precisamente ahí, creo que parte de las exigencias de los estudiantes es que también quieren tener representación en este cuerpo. Y eso es una política o una demanda que no es nuevo, sino viene de detrás. Entonces, el consejo académico es la instancia interna. Ahí están representados los profesores en voz de sus directores de división y de sus representantes. Y están allí las tres autoridades máximas del CIDE: el director general, él o la secretaria académica, él o la secretaria de vinculación, ¿no? Y este cuerpo es el que da visto bueno, aprueba en primera instancia cualquier política o cualquier reglamento o cambio a los estatutos, ¿no? Entonces ahí es donde se aprueban los planes de estudio, los cambios en los planes de estudio, los reglamentos de docencia y, como dije, los estatutos. Y igual puede servir como tribunal de apelación si los profesores son evaluados negativamente, pueden apelar para que el consejo académico revise su caso y decida si la evaluación fuera o no a su parecer, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel, es lo más importante para el CIDE, y ahí es donde se discute, se planea y se aprueba casi toda la vida académica, ¿no? Luego hay la siguiente instancia que está ya al nivel de CONACYT, y ese es el consejo directivo. El consejo directivo está formado por un número de actores del gobierno y de algunos autónomos, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, la SEP, el Fondo de Cultura, el Colegio de México, el Instituto Nacional Electoral y varios otros. Más 4 miembros que son nombrados por el director general, propuestos por el director general a la directora de CONACYT, y entonces son nombrados por CONACYT, ¿no? Entonces, este cuerpo es el cuerpo que aprueba en última instancia casi todo lo que está aprobado en primera instancia en el consejo académico. Entonces, cuando quisiéramos reformar un plan de estudios, cuando quisiéramos poner un nuevo código de ética, cuando se quiere nombrar un nuevo secretario académico, un nuevo secretaria de vinculación, se tiene que ser presentados y votados en este espacio. Además, este espacio es donde nos supervisan. Uno de los miembros del consejo directivo, por ejemplo, son representantes de la Secretaría de la Función Pública, porque nosotros somos parte del gobierno federal, no tenemos autonomía, somos servidores públicos y somos sujetos a ser revisados por la Secretaría de Función Pública. Y ahí también se revisan las cuentas del CIDE, ahí también se realizan las evaluaciones de nuestro desempeño, ¿no? Y el seguimiento a las recomendaciones de Secretaría de Función Pública, de Hacienda o bien de las evaluaciones institucionales a nuestro desempeño como institución. Y finalmente, el cuerpo que iba a reunirse ayer se llama la Asamblea de Asociados, porque el CIDE también es asociación civil. Entonces, la instancia máxima del CIDE es esa asamblea. Esa asamblea es muy importante, pero tiene facultades acotadas. Las facultades más importantes para la situación actual es que la asamblea es la que está autorizado para dar la última aprobación para cualquier reforma al Estatuto General del CIDE. Y también yo creo que deben saber que también es ese espacio en donde si dejáramos de cumplir con nuestro mandato de ser centro de educación, pues también se puede votar la disolución del CIDE. Entonces, ahí son, ¿no? Entonces, ayer el golpe, el ataque se iba a dar en la Asamblea de Asociados para cambiar los estatutos. Y la razón por la que estamos diciendo que fue un acto ilegal, como habrán visto por mi explicación,
esa propuesta de reforma tenía que ser previamente presentado y acordado y votado en el Consejo Académico. Y dado que el Consejo Académico no ha reunido desde el 24 de octubre, no se ha presentado, ni votado, ni discutido esta propuesta. Entonces no se siguieron los procedimientos que establece el estatuto para realizar la reforma al mismo estatuto. Muy bien, maestra. ¿Y los compañeros estudiantes qué nos pueden decir? ¿Cómo sienten la situación del CIDE? ¿Cómo les puede perjudicar esa ilegalidad que está haciendo tanto el Consejo de Dirección del CONACYT principalmente? Y ayer se pretendía a la Asamblea de Asociados pues dar la puntilla final. ¿Cómo lo ven los estudiantes? Sé que han sido los más activos en defender a su institución. Y pues ahí Eduardo está levantando la mano, si nos puede responder, por favor. Efectivamente, la crisis que atraviesa el CIDE es institucional, aunque el movimiento es estudiantil, y en ese sentido les hablo desde esta óptica. El doctor Romero se ha manifestado como un personaje, una personalidad que, por decirlo menos, es de difícil trato. En la primera interacción que tuvo con nosotros, nos ofendió, nos menospreció, ¿no? Y además, eso en el contexto de que le cuestionábamos el brincarse la normativa interna de la institución. De tal suerte que es muy difícil esperar que un liderazgo de ese estilo, si se le puede llamar acaso liderazgo, sea capaz de mantener el orden, la cordialidad, el funcionamiento común de la institución. Es por eso que nos oponíamos a su nombramiento desde un inicio, ¿no? Porque en función de que interactuamos con él nos dimos cuenta que no tiene las credenciales para ocupar la dirección ni del CIDE ni de ningún otro centro académico. Ahora, la última intentona autoritaria que vino desde el CONACYT, que ya explicó muy bien la doctora Andrews, nos ponía en una gran vulnerabilidad, porque el doctor Romero ya ha manifestado una personalidad proclive a la venganza, al castigo, ¿no? La doctora Andrews fue víctima de este arrojo autoritario que tiene, y sin el contrapeso del Consejo Académico, la cascada de órganos que pueden sancionar estudiantes depende de ese Consejo Académico. De tal suerte que nos dejaría la vulnerabilidad de que empezar a expulsar estudiantes o bien de que empezar a hacer sanciones, ¿no? Desde luego no creemos que lo fuera a hacer pues, tan cínicamente como lo hizo con el doctor Madrazo o con la doctora Andrews, pero sí tememos sobre todo por los estudiantes que han estado en esta lucha y que aún les quedan varios semestres por delante. Tememos por su formación, tememos también por el esfuerzo familiar que significa que estén estudiando en Ciudad de México, algunos son del interior del país, a veces no con los mejores recursos, y que de pronto por el capricho de un funcionario puedan perder la inversión que han hecho emocionalmente, de esfuerzo y de dinero, y que también impacta en sus familias. Eso es algo que siempre hay que tener presente, la vida privada, la esfera privada, porque de pronto el conflicto se queda en un debate público partidista, de colores, hacen unas lecturas ahí falsas, cuando en el fondo lo que está en este conflicto es el proyecto de vida y en consecuencia el proyecto familiar de las personas. Eso es algo que creo que la audiencia tiene que tener claro. La educación pública de calidad no es un tema de escritorios, no es un tema de discursos, es un tema de cómo la vida de las personas cambia cuando tiene acceso a esta educación. Oye, Eduardo, acabas de comentar dos cosas que me parecen fundamentales. Una de ellas es que el director Romero les falta el respeto a los estudiantes. Quisiera que nos clarificaras un poquito en qué medida, de qué forma ha ocurrido esto. Y por otra parte, también quiero pensar que existe un reglamento dentro de sus estatutos que regula y que norma la conducta de académicos y estudiantes del CIDE, ¿no? ¿Qué está pasando entonces con la vigencia de este reglamento? Desde luego que sí, cuando suceden estas dos instituciones arbitrarias, la comunidad estudiantil le solicita vía correo electrónico al director todavía interino, un director con el que no habíamos tenido tanto trato en función de que las clases eran online, pues que nos explique los motivos, que dé cuenta de esa decisión. O sea, un ejercicio de rendición de cuentas natural de cualquier institución, sobre todo una institución tan pequeña como es el CIDE. Efectivamente somos menos de 500 estudiantes, pocos académicos, entonces la interacción es muy horizontal. Es tan horizontal que a la fecha en nuestros estatutos no hay un mecanismo de representación estudiantil, porque en casi medio siglo de historia no había hecho falta eso, ¿no? Cuando un estudiante tiene una inquietud, podía acercarse a sus autoridades, a sus académicos y encontrar respuesta. Es ahí cuando el doctor hace un webinar, ¿no? Una sesión online en la que las preguntas eran por escrito y controladas, y le empezamos a cuestionar su decisión. Entonces,
su respuesta, lejos de ser satisfactoria, nos menosprecia, ¿no? Desde un talante soberbio, nos juvenea, nos dice tal cual sus palabras. Lo que sucede con ustedes es que son esponjas ideológicas adoctrinadas por sus profesores. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ustedes, ¿perdón? Sí, no, me expreso que qué barbaridad, qué forma tan soez de tratar Sí, al estudiantado. imagínate, le estaba hablando a estudiantes de licenciaturas, de maestrías, de doctorados, y nos menosprecia diciéndonos esponjas ideológicas. El doctor está sujeto a una regulación laboral, desde luego, a un estatuto, también a un código de ética elemental. Sin embargo, se lo ha brincado y por eso es que ya tiene algunos procesos en el órgano interno de control. En el Senado. ¿Se nos ve el audio, Eduardo? ¿Se nos ve el audio? En tanto, le cedemos la palabra a la doctora Andrews, por favor. Sí, yo nomás, mientras que regrese el audio a Eduardo, quería decir lo de los diferentes, lo que los protege a los alumnos son dos cosas: el reglamento de docencia, que establece las obligaciones y los deberes y los derechos de los estudiantes y los profesores, y el código de ética, que rige la relación estudiante-profesor, y también hay un código de conducta que es de la está hecho de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Función Pública. Entonces, estos son los primeros dos documentos, son sujetos a ser cambiados por el Consejo Académico. Por eso tanta alarma con las reformas que querían hacer, porque podrían haber estado de baja. Eduardo, ¿ya puedes hablar? Yo creo que sí, siempre que no me quite la voz Romero con así. Se escucha mucho mejor, ¿verdad? Sí, mejor. Ustedes disculparán. Bueno, en resumen, la comunidad estudiantil tuvo un primer acercamiento respetuoso para conocer los motivos de un director entrante, poder platicar con él, y la respuesta que encontró fue ofensiva y de menosprecio. Tuvimos distintos acercamientos a algunos de sus asistentes cercanos tratando de que hubiera un diálogo, siempre se negó, y en todas las interacciones que ha habido es alguien que pues nos menosprecia, nos trata con soberbia, ¿no? Con condescendencia en el mejor de los casos, y que además ni siquiera escucha nuestras peticiones. Él está convencido, o así nos lo ha hecho saber, de que todo se trata de que somos esponjas adoctrinadas. Imagínate usted una institución que es muy exigente en sus criterios de ingreso, que ya tiene a profesionistas ahí, algunos con grados de maestría, a doctorantes, a candidatos a doctor, y que te vengan a decir, no, pues ustedes solo son unos jóvenes adoctrinados por los adultos. Qué barbaridad, qué lamentable. Maestro Jesús. Sí. Otra pregunta para Javier Aparicio. En la cuestión laboral, ¿cómo estamos, Javier? Que los salarios de los profesores, porque también se escucha por ahí en los pasillos del CONACYT que es una institución fifí, que no hacen lo que les corresponde, que tienen unos altos salarios, privilegios. Dije, caray, pues hay que irnos así a ver si nos dan trabajo por allá, porque pues sé que la situación en las universidades, pues estamos en una carencia total y unos salarios que verdaderamente son de dar vergüenza. ¿Qué nos podrías decir, Javier? Sí, por supuesto. Lo primero que yo diría, perdón, es sí estamos conscientes que en México la precariedad en el ámbito académico es preocupante. Hay mucha disparidad en los ingresos que hay en diferentes universidades. De parte del CIDE, ¿qué les diríamos? Los salarios de los profesores del CIDE pues no son de los más altos del mundo académico. O sea, hay otras instituciones de la Ciudad de México donde se reciben mayores ingresos. No voy a decir nombres para no agraviar a nadie, pero creo que lo importante de esto es que, ¿qué pasa? Cuando entra el gobierno y trata de implementar medidas de austeridad con la ley ¿recuerdan la ley de remuneraciones a servidores públicos? Pues bueno, esa reforma le pega al CIDE. ¿En qué sentido? Pues por supuesto que le iba a pegar a los directivos del CIDE. El director del CIDE pues no puede ganar más que el presidente, por ejemplo. Eso pues es ineludible. Pero cuando llegaron esas reformas, las quisieron aplicar a los profesores como si los profesores fuéramos burócratas. Entonces ahí es donde entró el tema, digamos. Alto o bajo, donde sea que están los ingresos de los profesores, pues las prestaciones que teníamos, los salarios que teníamos, pues son derechos, ¿no?
Y entonces al principio del sexenio, pues tuvimos que dar ahí una batalla pues para defender el seguro médico, el pago de la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Lo hicimos primero en tribunales a través de amparos, pero después, ciertamente, el sindicato académico del CIDE es nuevo, es de 2019 para acá. Nos dimos cuenta que el no tener un sindicato académico nos hacía vulnerables a estas veleidades gubernamentales, y entonces creamos un sindicato en 2019, negociamos un contrato colectivo con el director anterior, y eso, digamos que ya nos permitió no tener que andar litigando cada año, que teníamos derecho a que nos respetaran, no sé, las primas de antigüedad, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces eso ahí quedó. Hubo otra afectación que fue al desaparecer el fideicomiso. Al desaparecer el fideicomiso, pues sí, había profesores que colaboraban en proyectos con financiamiento externo, y ahí también hubo afectaciones, pero relativas a quienes colaboraban en proyectos, ¿no? Consultoría, proyectos académicos, colaboraciones con organismos internacionales. Ahora, de hecho, cuando el doctor Romero presenta su plan de trabajo para ser director del CIDE, él comenta de manera contradictoria. Él dice, bueno, pues que el CIDE es una institución pues contaminada, contagiada de neoliberalismo, lo que sea que eso signifique, y que tiene una crisis ética, que su profesorado tiene una crisis ética. Y más adelante explica que un problema del CIDE es que los profesores ya tienen un sindicato, y que entonces no se puede purificar el CIDE porque los profesores tienen sindicato. Entonces, la contradicción es, te acusan de neoliberal, y la evidencia de que somos neoliberales es que tenemos un sindicato académico. Es pues un poco ridículo, ¿verdad? Entonces, nada más para abreviarlo, así de, bueno, pues sí, los ingresos en el CIDE pues son derechos adquiridos, digamos, ¿no? Y algunos se perdieron, otros se lograron recuperar, pero pues esto ya es un tema de negociación anual. Justamente de aquí al 1 de marzo pues tenemos que ver nuestra negociación salarial, hacer el emplazamiento a huelga y ver cómo nos va. Pero sí ha habido otras afectaciones, lo digo rápido. Pues en el CIDE nos pagan de diferentes formas, tenemos el salario, una serie de estímulos a las publicaciones académicas, estímulos al esfuerzo docente y demás. Bueno, el año pasado hubo una serie de pagos que se suspendieron desde septiembre, octubre, que eran cosas que nosotros considerábamos violaciones al contrato colectivo, ¿no? Digamos, para decirlo llano, pues no nos estaban pagando completo. Ahora, curiosamente, el agravio con CONACYT, ojalá fuera porque no nos estaban pagando completo. Javier, si me permites, estamos al aire y tenemos que ir a un corte de estación. Regresamos con el tema, ¿te parece? Retomamos el asunto de qué hace CONACYT al respecto. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 MHz de FM y con una repetición a las 12 del día en el 107.9 allá en Radio Universidad en Ocotlán. No se vaya, regresamos con la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando un tema sumamente interesante de intervencionismo en una institución educativa muy importante en el país. Estamos hablando del CIDE y nos acompañan en esta conversación el maestro Javier Aparicio, el secretario general del sindicato del CIDE. Nos está acompañando también la doctora Kat Andrews, académica de este centro de estudios. Nos acompaña Eduardo Muñiz, estudiante de maestría, Jimena Millán, estudiante de licenciatura, y desde luego nuestro secretario general del sindicato, el maestro Jesús Palafox Yáñez, en esta conversación con respecto a lo que está ocurriendo en el CIDE.
Javier, si no tienes inconveniente, estamos platicando sobre estas prestaciones que han venido perdiendo en materia salarial por lo pronto y la respuesta que da el CONACYT al respecto. Claro, les comentaba que entre 2018 y 2019 sí hubo afectaciones importantes. Ha ocurrido 2 o 3 veces que se retrasan los pagos, ¿no? Tan solo en diciembre el pago de la primera quincena llegó 3 días tarde. Pero bueno, hubo afectaciones al inicio por la interpretación de la ley de remuneraciones. Después, una parte la impugnamos mediante amparos, pero la otra fue que la rescatamos con nuestro contrato colectivo. Y ahora lo que nos trata, hicimos el sindicato y el contrato colectivo, y ahora pues lo que hacemos cada año es ver pues que se respete el contrato colectivo. El año pasado, sí, en octubre se suspendieron pagos de los estímulos a la docencia, y los estímulos por publicación. Entonces sí, digamos que los profesores de tiempo completo obtienen su sueldo base y una serie de estímulos a la productividad, vamos a poder ponerlos de ese modo, algunos de los cuales pues los logramos incluir en el contrato colectivo. Y les decía que terminamos el año, básicamente, cuando el CIDE tenía su fideicomiso, el CIDE utilizaba el fideicomiso para completar, ¿no? Para completar la bolsa de estímulos, las becas para estudiantes, el gasto operativo de las divisiones académicas. Al desaparecer el fideicomiso, el CIDE perdió una flexibilidad presupuestal, por así decirlo. Por suerte no perdimos la mayoría de los recursos del fideicomiso, pero son recursos que están congelados. Entonces, durante la mayor parte de 2021, entre CONACYT y la Secretaría de Hacienda, nos han tenido congelados esos recursos que pues ya no hay fideicomiso, pero lo que quedaba del fideicomiso son recursos propios, y esos, la mayor parte siguen congelados. Entonces, ahí hay un tema donde se mezcla lo laboral junto con la posibilidad del CIDE de utilizar los recursos que logró, pues ahora sí que el guardadito que logramos construir en nuestra vida de las anteriores décadas. Y bueno, ya el día de ayer quedaron de pagar los adeudos del año pasado. Entonces vamos a ver si eso ocurre. Si no ocurre, vamos a hacer un emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo. Bueno, pues muy interesante. Si me permiten, quiero darle la voz a Jimena Millán, para que nos platique un poquito cómo estuvo ese asunto de la toma de las instalaciones, qué ha ocurrido desde que tomaron las instalaciones, qué demandan los estudiantes. En este caso, Jimena, ¿nos escuchas? Claro, pues nosotros ya llevamos, contando el día de hoy, 48 días adentro de las instalaciones desde que las hemos recuperado. Esto empieza de alguna manera desde antes de que entráramos, como ya hemos mencionado, pero se desató el 29 de noviembre, que fue cuando se designó oficialmente al doctor Romero como director. Este fue un día pues muy importante para nosotros porque estábamos muy preocupados de que se pudiera designar al doctor Romero, considerando que ya llevamos varias semanas pidiendo que incluso se instituyera como director interino y que no se le considerara para poder contender todavía como director. Entonces estábamos afuera de las instalaciones del CIDE manifestando un poco nuestra preocupación de que este pudiera ser el posible director, y a través de una transmisión por YouTube nos avisaron que ya era el director designado por la doctora Elena Álvarez Bulla. Y pues al estar en la carretera México-Toluca no nos quedó más que entrar a las instalaciones. Ya lo habíamos acordado con toda la comunidad. De hecho, hicimos una votación en donde convocamos a los 484 estudiantes que somos de todas las licenciaturas, maestrías, doctorados y ambas sedes. Y el acuerdo fue entrar a las instalaciones de alguna manera para cuidar nuestro hogar de la amenaza externa que ya estaba adentro de nuestras puertas de alguna forma. Y desde entonces, pues yo creo que la única palabra que ha definido esto ha sido resistencia. Hemos visto muchísimos problemas, amenazas, ha venido la Guardia Nacional, nos cambiaron el servicio de protección que teníamos. Antes se contrataba una empresa de seguridad privada y ahora tenemos al Servicio de Protección Federal dentro de nuestras puertas. Somos la única escuela que tiene este servicio de protección federal y tenemos policías federales aquí con nosotros. Han venido a tomarnos fotos, entonces ha sido muy difícil como estudiantes, porque yo creo que, retomando un poco la pregunta que le hicieron a Eduardo hace ratito, de cómo nos afecta esto como estudiantes, que es muy desalentador como estudiante que tengas que estar luchando por tu educación.
y que debería ser algo que ningún estudiante en México debería de estar combatiendo, y mucho menos sufrir este tipo de amedrentaciones, amenazas y tratos de aquellas autoridades que se supone que velan por ti y tu educación, como es el CONACYT, que es de Ciencia y Tecnología, y que el CIDE, pues evidentemente es el Centro Público de Investigación, a eso se dedica, y que los estudiantes, pues eso somos un grupo de estudiantes que somos desde los 17 años hasta los 30, que nos metieron en una lucha política en la cual no teníamos voz y que yo creo que genuinamente ni siquiera queríamos ser parte de ella, pero que no podíamos quedarnos al margen de las acciones que se estaban tomando en nuestra escuela, y que así como en su momento vimos como los profesores luchaban por nuestra escuela, pues nosotros también aprendimos de nuestras aulas a amar al CIDE y ahora a defenderlo, y en estos 48 días esa lucha solamente ha ido incrementando. Oye, Jimena, una última pregunta al respecto. ¿Hay algunas sanciones ya para algunos estudiantes? ¿Han sido apercibidos de que van a ser sancionados de alguna manera con reglamento o sin reglamento? Hasta el momento no. Esa siempre ha sido una preocupación que yo creo que hemos tenido como estudiantes. Por eso fue que nosotros la propia carta de no represalias, que era una carta en la que se establecía que no se podía tomar ningún tipo como de acto en contra de los estudiantes y profesores que se movilizaran, y fue una carta que tanto el doctor Romero como la doctora Elena Álvarez Bulla, la directora del CONACYT, se negaron a firmar, y que hasta el día de hoy no nos han querido firmar, a pesar de que creemos que nuestra seguridad e integridad no es algo que se puede negociar, es algo que además las autoridades están en la obligación de garantizar. Entonces, esperamos que no sea así. Creemos que de alguna manera las amenazas que hemos visto podrían indicar que en algún momento podrían dirigirse hacia esa dirección, pero yo creo que lo que deseamos más que nada es que no sea así. Pero sin duda esa también es otra de las partes preocupantes, que nosotros ya empezamos el semestre en unos cuantos días, y al que vamos a tener adentro como director, y que además es una persona que evidentemente no se ha regido ni siquiera por la normativa, pues va a estar cara a cara con nosotros y pues podría hacernos la vida imposible. Entonces, hasta el momento no la ha habido, ojalá que no la haya. Hemos contactado incluso a la CNDH, Amnistía Internacional, que también se han mostrado preocupados por la situación del CIDE, pero es algo que hasta el día de hoy podríamos decir que no ha sido así del todo, pero que mañana quién sabe si se mantenga igual. Muchas gracias. Bueno, pues el clima de incertidumbre para los estudiantes y para los académicos del CIDE continúa. Es una zozobra encontrarse en esas condiciones. Maestro Jesús. Sí, bueno, ahorita Lalo quiere tomar la palabra, pero una pregunta también para los compañeros estudiantes. En estos 48 días que tienen tomado el CIDE, no hay ninguna actividad, también sería para la maestra Kat Andrews. Está parado el CIDE, los compañeros maestros, donde realizan su trabajo, pueden ingresar al CIDE. ¿Qué está pasando entonces en el CIDE? Porque eso no llega a la noticia. O sea, la noticia acá en Guadalajara es de que efectivamente el director y el CONACYT casi lo quieren desaparecer, pero eso de que esté tomado el CIDE, ¿no hay actividades en él? Gracias, Jesús. Quisiera terminar un poco de abonar a la respuesta de mi colega Jimena. La historia de los movimientos nos ha dicho que hay 3 tipos de sanciones que podríamos padecer a los estudiantes, ¿no? Unas académicas, otras más jurídicas y otras ya la mala, ¿no? Las académicas, pues se los puedo decir, dado que es una crisis institucional y los otros 2 sectores de la comunidad, trabajadores y académicos, nos han manifestado su apoyo y su soporte, vemos muy difícil que el Comité de Ética de la institución nos pueda sancionar. En ese sentido, el doctor Romero tiene un poco las manos atadas. Las otras, que son las legales, las que se podrían ir al Ministerio Público, cosas así que hemos visto en otros movimientos que ocurren, pues hemos sido un movimiento muy respetuoso, muy institucional. Hemos tratado de conducirnos siempre dentro de los límites del derecho. Y finalmente la tercera, que es algo que sí empezaron a caminar, ¿no? 2 profesores que contrató aún sin contar con los requisitos del doctor Romero una vez que fue nombrado, nos estuvieron tomando fotografías y nos estuvieron mandando mails, pero gracias al apoyo de la comunidad exterior al CIDE, ¿no?, de la población en general, al acompañamiento de organizaciones sociales, es que creemos que esa amenaza política está contenida. Ahora, respecto a la última pregunta, no hemos afectado la vida normal de la institución, ¿no? Tras 1 año y medio de estar trabajando en pandemia, tanto estudiantes como profesores
hemos aprendido a seguir aprendiendo, a seguir estudiando y a seguir construyendo ciencia de calidad sin necesidad de instalaciones. De hecho, nos extraña mucho que el doctor Romero de pronto había decidido cambiar el plan de regreso híbrido y escalonado que teníamos para decir, se tiene que regresar de inmediato presencial y además quiero las instalaciones 3 semanas antes del inicio de clases, porque si no, pues quién sabe qué vaya a pasar con el semestre, ¿no? Eso lo vimos como una amenaza de que podríamos perder el semestre, hay que decirlo con claridad, el semestre puede continuar con o sin instalaciones. Esta es una lucha que defiende a la comunidad, no la busca afectar de ninguna manera. Y si podría yo abonar en este sentido, o sea, yo creo que pues la experiencia de la pandemia nos enseñó a trabajar a distancia. Entonces estamos todos trabajando a distancia. No han habido interrupciones a la vida académica ni docente. El semestre terminó, todos levantamos evaluaciones y los estudiantes ya tienen sus calificaciones y estamos ya en proceso de inscripción al siguiente semestre. Donde sí ha habido afectaciones son por las acciones del doctor Romero. El parálisis gubernamental y administrativo que estamos enfrentando es resultado de su incapacidad y su incompetencia. Al removerme a mí en principios de noviembre, no se percataba, yo creo, en el momento de su enojo, que sin nadie en la Secretaría Académica no era posible realizar un número de funciones básicas, ¿no?, de la institución que dejaron de funcionar, ¿no? Hubo un periodo de un mes en donde no había nadie que se ocupara de las funciones de la Secretaría Académica, lo cual impactó negativamente en el desarrollo de la institución. Sobre todo en esa cuestión de las clases, porque me removieron en el momento en que estábamos a punto de publicar el plan de regreso y estar asentado el calendario escolar, ¿no?, etcétera, etcétera. Luego hizo lo mismo con la persona más importante en cuanto al área financiera y administrativa, que se llama Coordinación de Administración y Finanzas. Removió la titular de este área. Entonces, cuando llegó el nuevo titular, pues no tenía la más remota idea cómo funcionaban en el CIDE. Entonces, eso ocasionó los retrasos en los pagos y problemas interiores administrativos por falta de conocimiento y falta de preparación y de prever el intercambio de un titular a otro, ¿no? Y eso sigue con el hecho de que el doctor Romero pues no se ha levantado dedo para empujar y cumplir con sus obligaciones como director general. Entonces, o sea, no se reúnen con regularidad los comités necesarios para dar continuidad a cuestiones como las becas a los estudiantes, los calendarios estudiantiles, la cuestión del semestre. O sea, se ha ido siendo postergados y ahorita en enero luego tuvieron que hacer muchas cosas, pero así porque ya el tiempo estaba encima. Pero la razón por la que lo están haciendo las cosas a 11:45 es porque en noviembre y diciembre no hicieron nada. Entonces, sí hay un parálisis en el CIDE, pero es un parálisis desde la dirección. Pero todo lo demás está funcionando con normalidad y lo que nos impacta es la parálisis de encima, porque lo de abajo no pueden operar sin la instrucción desde la Secretaría Académica o desde la CAF, la Coordinación de Administración y Finanzas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Maestro Jesús, quisiera hacerte una pregunta. El día de ayer estuvimos por allá en la Ciudad de México apoyando esta manifestación del CIDE, precisamente de las afueras del CONACYT. ¿Cuáles son los puntos de convergencia? La razón por la cual nuestro sindicato de trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara, así como nuestra organización estudiantil y el sindicato de trabajadores de la Universidad de Guadalajara, asiste para apoyar esta lucha de resistencia del CIDE. Quisiera, Jimena, antes tenía levantada la mano. Preferiría darle el turno y luego contesto. Adelante, Jimena. Muchas gracias. Solamente quería decir, hablando también un poco de experiencias de la toma, nosotros cuando entramos el 29 de noviembre estamos en exámenes finales y en entregas de trabajos finales. Y lo que decidimos los estudiantes era hacer un tipo de paro activo. O sea, decir, ya no íbamos a tomar clases, dado que de hecho ya incluso estábamos no tomando clases porque solamente estábamos en exámenes, pero así como los estudiantes estaban aquí en la carretera México-Toluca,
seguían presentando sus exámenes y trabajos finales. Y hubo incluso un momento en donde el CIDE, tanto el de Santa Fe como el de Aguascalientes, se quedó sin internet por una razón misteriosa. Nosotros, las personas que estuvieron aquí, ya no tenían forma de conectarse y no tenían forma de mandar ni sus trabajos ni sus exámenes. Y ha sido gracias a los esfuerzos de nuestra comunidad como egresados, profesores y administrativos que la regularidad del CIDE se ha mantenido. De hecho, yo creo que de lo más certero que tenemos ahorita es el movimiento. En un momento en el que no sabemos mucho acerca de en dónde estamos parados, de con qué estamos lidiando, qué tan grave es la amenaza y cuáles son las intenciones de estas autoridades, lo que sí hemos tenido cercano ha sido el apoyo de nuestra comunidad para dar certeza en donde la incertidumbre es absoluta. Creo que los que han hecho ese esfuerzo formidable han sido tanto profesores, administrativos, egresados y otros estudiantes que han luchado justo para que el CIDE se mantenga como lo que es nuestra casa. Y creo que eso es lo más certero que podemos dar. Y que por lo mismo, ahorita en las instalaciones solamente estamos estudiantes, también para mantener al CIDE seguro. Pero aquí son más que bien recibidos los profesores que nos han venido a acompañar, que nos hacen plática, que nos traen de comer, administrativos. E incluso ayer nos tocó recibir también a personas de la UDG que nos acompañaron un buen rato acá como para entender cómo estábamos viviendo lo del CIDE y que nos pueden acompañar y verán acá los estudiantes aquí en sus tiendas de campaña y que aquí existimos y literalmente estamos en nuestra casa. Entonces creo que eso ha sido normal. La que nos está dando cobijo es nuestra casa, que es el CIDE, y eso es lo más normal que tenemos, yo creo. Muchas gracias, Jimena. Muy bien, compañera. No, miren, la coincidencia con el CIDE y la universidad. Nosotros hemos sufrido ataques del gobierno aquí en Jalisco en cuanto a nuestra autonomía universitaria. Nuestra universidad es muy sui generis. Tenemos un consejo general universitario donde están representados los directivos, los académicos y los estudiantes, en un tercio cada sector. Y es el máximo órgano de gobierno que toma las decisiones efectivamente de los programas de estudio, de los salarios, de las sanciones. Hay comisiones permanentes. Es decir, tenemos un órgano de gobierno colegiado bien balanceado, que no dejamos vacíos. Somos una universidad que tenemos varios liderazgos muy fuertes que le permiten tener una gobernanza muy sólida y ser muy críticos. Y lo que más también la universidad tiene es de que defiende toda la comunidad a la educación, a la universidad misma. Y que ataquen al CIDE como lo están atacando, que le ataquen a la autonomía universitaria en el país, argumentando que es un sinónimo de corrupción, no es cierto. Y eso sí es una amenaza para la educación superior en el país. Y pareciera que el CIDE y todos los institutos que están relacionados con el CONACYT serían el primer experimento. Ya sucedió en Chihuahua, entró la gobernadora y removió al rector de la Universidad de Chihuahua, Autónoma de Chihuahua, violando su ley orgánica, y nadie dijimos nada. Han sucedido varias cosas. Hay 11 universidades quebradas por la cuestión de los bajos salarios, y los compañeros han logrado prestaciones elevadas porque los salarios son muy bajos, y efectivamente, administrativamente y financieramente han quebrado estas universidades. Pero el gobierno federal ni los gobiernos estatales han hecho nada por rescatar y resarcir y pagar con justicia a los académicos para que después nos podamos jubilar con un salario, con una pensión digna. Entonces, ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Académicos y el de Trabajadores de la Universidad, pues sí vemos con preocupación la situación que pasa con el CIDE. Ayer verdaderamente estábamos que les iban a eliminar su poca autonomía relativa que tienen, que les da la ley del CONACYT y sus estatutos. Afortunadamente no pasó. Ayer en las noticias escuché que es para el día 24 la próxima asamblea. Entonces sí hay que tener cuidado. La universidad y su comunidad académica día con día marchamos a la Casa de Gobierno aquí en Guadalajara para defender el presupuesto universitario. Hay revanchismo y venganza de los gobernantes. Está aquí el gobernador como su director. No escucha porque no puede escuchar ni dialogar porque no tiene argumentos. Simplemente tiene instrucciones irracionales de destruir lo que se ha hecho. Sé que el CIDE es una institución de mucho prestigio y cuenten con nosotros porque les digo, tenemos muchas cosas
en particular en igualdad de circunstancias, que desde el centro también nos tiran un día sí, otro día no, diciendo que la universidad es fifí, etcétera, etcétera. Y aquí un maestro de asignatura A gana aproximadamente 100 pesos la hora y un maestro de asignatura B gana aproximadamente 108 pesos la hora. Y aquí estamos dando la luz, y no es porque la universidad no quiera pagar más, sino que el presupuesto no alcanza para la cantidad de estudiantes que somos nosotros. Somos aproximadamente con 290,000 estudiantes en todo el estado de Jalisco, somos 17,600 profesores. Entonces sí, es una universidad, pues la segunda más grande del país, pero estaremos con el CIDE defendiendo la legalidad primeramente, porque son hombres y mujeres de autoridad que no son hombres de derecho, que son hombres de chueco, como diría el clásico de las mañanas, ¿verdad? Y que no respetan la legalidad, ya lo han demostrado. Gracias, sería cuando. Muchas gracias, maestro Jesús. Yo quisiera preguntarle para que nos respondiera a alguno de los dos académicos asistentes y algunos de los dos estudiantes asistentes, ¿cómo recibieron el apoyo de nuestra Universidad de Guadalajara el día de ayer allá en las instalaciones frente al CONACYT para hacer esta clausura simbólica? No sé, pero hablamos los dos, yo creo, primero yo y luego Javier, porque pues, la verdad es que yo lo que quería aprovechar de este espacio era para agradecerles el apoyo y la solidaridad que han mostrado con nosotros desde antes de ayer, ¿no? O sea, ayer era un momento de mucho apoyo, pero hemos resentido y agradecido su apoyo desde que inició ese conflicto. Y creo que, pues, haríamos mal en no reconocer tanto solidaridad, tanto apoyo que nos han dado. La verdad es que les queremos, estamos muy agradecidos y creemos que es muy importante que establezcamos estos lazos, porque como dijo el compañero Jesús, eso no es una cosa que es únicamente relativo a nosotros ni a ustedes. Hay un problema nacional relativo a la defensa de la autonomía universitaria y la defensa de las libertades de cátedra y de investigación, y creo que tenemos que trabajar en conjunto para defender el proyecto de educación superior público y de calidad contra esta situación de querer politizar y hacer y revertir todo lo que se ha hecho para hacer de nuevo las universidades parte del botín político de cada sexenio. Muchas gracias, maestra. Javier. Sí, no, también yo también quisiera agradecer a nombre del Sindicato del Personal Académico del CIDE, pero también yo llevo 18 años en el CIDE. El CIDE lo veo como mi casa. Toda mi carrera académica profesional se la debo al CIDE. Y sí siento de manera muy personal el asedio y la amenaza a poder ejercer derechos tan simples, ¿no? Como libertad de expresión, libertad de cátedra, poder ejercer actividades de docencia y de investigación libres de presiones políticas. Y entonces, en ese sentido, sí agradecemos muchísimo la solidaridad de la comunidad, del estudiantado, los profesores de UDG. Somos un centro muy pequeñito. Mi colega, el doctor Jan Meyer, dice, bueno, es la batalla de la pulga o algo así. Pues sí, somos poquitos. Pero yo creo que este es un punto muy importante. Yo creo que los derechos y libertades académicas no dependen de qué tan grande es tu claustro o de qué tan grande es tu alumnado. Entonces creo que la batalla que estamos dando desde el CIDE es para también estamos defendiendo de agravios, pero sí queremos poner en la palestra nacional que la educación pública de calidad está siendo amenazada y que hay que defenderla. Entonces sí agradecemos muchísimo el apoyo y la solidaridad de la Universidad de Guadalajara, de verdad. Eduardo, Jimena, por favor. Pues en México todavía padecemos de gobernantes que creen que el sector público les pertenece. Hoy hay que decirlo con claridad. El dinero público es para las funciones públicas y la educación es una de las más primordiales. Es un absurdo y un abuso que pretendan restringir presupuestos para apropiarse de las instituciones que en realidad le pertenecen a toda la nación. Y el apoyo que ustedes nos han dado, que la comunidad estudiantil, académica, la UDG, nos ha brindado ha sido sustancial. Ayer, frente a las oficinas de CONACYT, mientras celebrábamos la victoria de haber resistido este embate
autoritaria o deseamos hombro con hombro entre nuestros pares estudiantes. Quizás nos puedan ganar porque tienen la fuerza, pero no convencerán, ¿no? Porque para convencer hacen falta dos cosas: tener el lado de la razón y el tener el lado de la ley. La UDG y la UDLAP y otras universidades hemos demostrado que nos asiste la razón y que nos asiste la legalidad, y así debemos seguir manteniendo la lucha. Les queremos agradecer mucho. Lamentablemente se nos va el tiempo, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho la presencia en este programa a Javier Aparicio, secretario general del CIDE. Muchas gracias a la doctora Kat Andrews, a Eduardo Muñiz, estudiante de maestría, a Jimena Millán, desde luego al maestro Jesús Palafox. Muchas gracias a Hugo Molina en los controles y a Andrea Mateos ayudándonos aquí en el control de esta entrevista remota. Muchas gracias, estamos en La Luciérnaga, no se vayan, nos vemos en la próxima La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.